Muchas gracias, Fer. Buenos días a todos. Gracias por estar. Como les decía Fernanda, el ciclo de charlas de este año va a estar un poco enfocado a todo lo que son las estrategias de rehabilitación. Yo no soy especialista en rehabilitación, soy neurólogo. Y la idea mía es dar como una introducción a lo que son todas las estrategias de rehabilitación y de terapia física que podemos brindarle a los pacientes con Parkinson. Por lo tanto, la idea de esta charla es esto, es una introducción a lo que posiblemente vendrán después charlas específicas de cada especialidad. ¿Puedo correr con esto? Ahora. Para hacer un poquito de historia, buen día. Desde que James Parkinson publica su monografía en el año 1817, ustedes saben que la enfermedad de Parkinson lleva el nombre de este neurólogo inglés, pasaron 150 años casi sin ningún tipo de tratamiento. O sea, los primeros 150 años se hablaba mucho de las características de la enfermedad, pero no había ningún tratamiento efectivo. Hasta que en el año 1970, en la década del 70, la FDA, que es el organismo que en Estados Unidos aprueba los medicamentos, los tratamientos, aparece lo que se llama la era de la levodopa. Fue la primera droga que se descubre y que cambió sustancialmente la calidad de vida de los pacientes con Parkinson a partir del descubrimiento y la introducción en el tratamiento de los pacientes esta medicación que ustedes bien conocen como pacientes. En los 50 años que vienen ha habido mucha investigación al respecto, han aparecido muchos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, y esto ha hecho que cambie notablemente la expectativa de vida y la calidad de vida de los pacientes. Los pacientes con Parkinson son muy diferentes en esta época que aquellos antes de los años 70, que no tenían otras posibilidades y que tenían una expectativa y una calidad de vida muy deteriorada. Obviamente, que hay mucha investigación, pero todavía hay mucho por saber, hay mucho por conocer y hay mucho por descubrir. Y hoy nos encontramos en esta situación con respecto al tratamiento. Tenemos las llamadas terapias convencionales, que son aquellas terapias que tienen una evidencia científica clara y que son las que usamos día a día en el tratamiento de nuestros pacientes, los fármacos, por suerte un arsenal muy rico, las terapias quirúrgicas y las terapias de rehabilitación. Esos son los tres pilares, digamos, que contamos para tratar a los pacientes con enfermedad de Parkinson. Después tenemos las llamadas terapias complementarias, que son terapias que se complementan, es decir, no reemplazan, sino que complementan a la terapia convencional y que hay muchas que tienen alguna base científica también, demostrando algún cierto beneficio, eficacia y seguridad, no como la terapia del doctor García de la acupuntura rápida, que le tira un bicho ahí con púas en la espalda al paciente, pero sí la acupuntura ha demostrado en algunos casos ciertos beneficios, sobre todo en algunos síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson, y así otras estrategias llamadas complementarias. Y después están las terapias alternativas, que son aquellas que no deberíamos usar. Son aquellas que los pacientes muchas veces recurren de manera buscando resultados milagrosos a curanderos o a utilizar ciertos fármacos o ciertas sustancias químicas que se venden muchas veces como prometedoras de curación mágica, milagrosa, y que no tienen ningún fundamento científico y que por lo tanto no deberíamos ni utilizar ni hablar de estas terapias alternativas. Ahora bien, hoy la idea es hacer una introducción sobre la terapia física y las distintas estrategias de rehabilitación. Y cuando hablamos de rehabilitación en la enfermedad de Parkinson, me pareció prudente poner preguntas. ¿Por qué hacer rehabilitación? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuál es la rehabilitación o la terapia más adecuada para los pacientes? ¿Cómo hacerlo? ¿Y cuánto hacerlo? O sea, la dosis de esas terapias. La primera pregunta de por qué. Bien, básicamente porque la enfermedad de Parkinson tiene, con el correr de la evolución,
el desarrollo de ciertos síntomas, como ven ahí, trastorno de la marcha, el congelamiento o freezing de la marcha, eso de quedarse pegado al piso, los problemas del equilibrio, los problemas de la postura, trastornos en la voz, en el habla y trastornos en la deglución, que sabemos que no tienen una adecuada respuesta a la terapia farmacológica y mucho menos a las terapias quirúrgicas, y ahí es donde se posicionan las estrategias de rehabilitación para el manejo de este tipo de síntomas. Eso sería una de las respuestas de por qué hacer rehabilitación en la enfermedad de Parkinson. También, ¿por qué? Porque desde hace muchos años hay un montón de publicaciones científicas, estudios hechos, con distintos programas de rehabilitación que han demostrado eficacia y que han demostrado que el ejercicio, por ejemplo, como ven ahí, disculpe que está en inglés, pero se los transmito, no solamente mejoran síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, como la marcha, el equilibrio, evitar o prevenir caídas, sino también que tiene un impacto muy positivo sobre síntomas no motores como la depresión, la apatía, esa falta de motivación, de interés que muchos pacientes tienen, el deterioro cognitivo, mejora la constipación, en muchos pacientes mejora el sueño y también la fatiga. O sea que hay un grupo de síntomas no motores que con estrategias de ejercicio, de terapia física, pueden resultar beneficiosos. Y también actúan sobre las que se llaman comorbilidades secundarias, porque los pacientes no solo tienen Parkinson, algunos tienen osteoporosis, tienen enfermedades osteoarticulares, tienen problemas cardiovasculares, y esas patologías también se benefician de la terapia física. Y eso influye en lo que es el estilo de vida de los pacientes, y aquellos pacientes que tienen un estilo de vida sedentario, que obviamente entran en un programa de rehabilitación, va a mejorar sustancialmente ese sedentarismo y eso va a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y esto está documentado en estudios científicos. Hay un montón de factores que van a influir en las malas condiciones de movilidad de los pacientes con enfermedad de Parkinson. No solamente por los síntomas propios de la enfermedad, ¿viste? Perdón. Bien. Pero como ven ahí en ese gráfico, hay factores biomecánicos que tienen que ver con la fuerza, con la resistencia, con la velocidad del movimiento. Hay problemas de alineación de ciertas articulaciones que eso va a alterar la postura y va a contribuir a un mal equilibrio. Hay problemas de coordinación motora, con patrones de activación muscular inadecuados, con mala sincronización y mala armonía de movimientos. Hay problemas sensoriales que tienen que ver con que muchos pacientes necesitan una dependencia visual para hacer movimientos como caminar, por ejemplo. Eso genera mucho estrés, y aquellos pacientes que tienen problemas visuales obviamente van a tener un deterioro en el funcionamiento motor. Y después hay otros factores como el estado cognitivo, el nivel de atención de los pacientes, el humor y el estado de ánimo. Es muy importante a la hora de realizar un programa de ejercicio. Comorbilidades, los pacientes, como les decía, no solo tienen Parkinson, diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, problemas endocrinológicos que también van a condicionar mucho las capacidades físicas de esos pacientes. Y problemas relacionados con el ambiente, donde el paciente se moviliza, la superficie donde se desplaza. No es lo mismo este piso que un piso con irregularidades, la luminosidad, ¿sí? Los ruidos, el calzado, la vestimenta del paciente y los efectos de la medicación, que muchas veces la medicación antiparkinsoniana produce efectos deleterios, da sueño, genera un embotamiento, puede dar presión baja, y eso obviamente repercute de manera negativa en el rendimiento físico de los pacientes. Bien. Muchos estudios hechos en animales de experimentación, y algunos en humanos, no tantos, han demostrado que el ejercicio puede producir neuroplasticidad. ¿Y qué es la neuroplasticidad? Es lo que dice ahí, es la capacidad de las neuronas de modificar estructura y función en relación o en respuesta a estímulos externos, ¿sí? Esa neuroplasticidad tiene que ver con cambios en las señales del sistema de la dopamina, que están muy deteriorados en los pacientes con Parkinson,
Y se ha demostrado en animales de experimentación que el ejercicio puede estimular la producción de neurotransmisores y factores tróficos, que son factores que protegen a las neuronas enfermas. Por lo tanto, es muy importante el ejercicio en la enfermedad de Parkinson y va a depender mucho de qué capacidad tenga el paciente en el aprendizaje motor. ¿Sí? Y esto es un funcionamiento cognitivo. O sea, el ejercicio impone la necesidad de aprender programas motores para que después esos programas motores aprendidos puedan ser utilizados en la práctica para un mejor desempeño a nivel motor. Y estos estudios demuestran que para que los resultados sean buenos hay varios factores que tiene que tener la terapia física. Que sea específica, es decir, que sea orientada a las dificultades del paciente. Es decir, si el paciente tiene un problema de la marcha y va a hacerse masajes en los músculos de la columna, de las cervicales, no le va a servir. Tiene que ser específico. Trabajar sobre los problemas de la marcha. Que sea un programa complejo, dedicado exclusivamente a la patología que es la enfermedad de Parkinson, y después tiene que ver con la dosis, con la intensidad. Eso tiene mucho que ver. No es lo mismo un programa que involucra un estímulo por semana que un programa que involucra 5 veces a la semana la repetición de ese programa de estimulación. La otra pregunta, ¿cuándo es importante empezar con la terapia física? Como dice ahí, desde que hacemos el diagnóstico. No hay un tiempo, no es decir, bueno, esperemos 2 años, no. Siempre va a ser más efectivo cuanto más precoz sea el inicio de cualquier terapia física. O sea que al momento del diagnóstico uno ya le dice al paciente de que se mantenga activo. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que bueno, la enfermedad de Parkinson es una, pero es muy heterogénea en su manifestación y es muy individual. Hay algunos pacientes que tienen más rigidez, otros pacientes están más lentos, otros pacientes tienen más problemas de postura, equilibrio y marcha, otros tienen más temblor. Dentro de una misma enfermedad tenemos una gran variabilidad de formas de presentación. Por lo tanto, la terapia es importante desde individualizarla. Y ahí aparece en algunos trabajos la figura del coach, el personal trainer, el entrenador, el profe de educación física, que trabaja de manera individualizada con cada paciente, con un programa especial, le dan mucha importancia en los estudios a esa figura. Pero sabemos que los pacientes tienen muchas dificultades y van a tener que tener una intervención multidisciplinaria, donde van a aparecer en escena muchos profesionales a la hora de estimular distintas habilidades. El habla, la fonoaudiología, la terapia cognitiva, la terapia psicológica, la fisioterapia, la kinesiología, la hidroterapia, bueno, muchas disciplinas, y ahí empiezan a aparecer muchos profesionales en acción en el abordaje de los pacientes. Ahora bien, en las etapas iniciales, donde hacemos el diagnóstico y le decimos al paciente manténgase activo, quizás no sea necesario meterlo en un programa de rehabilitación específico si el paciente tiene una capacidad de movilidad bastante normal. Y le pedimos que se mantenga activo y que no abandone las actividades que viene haciendo, porque muchos nos preguntan, doctor, yo juego al fútbol, juego al pádel, juego a las bochas, o hago natación, ¿tengo que dejar de hacer eso? No, tiene que seguir haciendo y no abandonar esa actividad, pero midiendo capacidad y rendimiento, obviamente, ¿no? Y midiendo riesgos, porque si hace deportes de alto riesgo, de alto impacto, quizá el riesgo de caídas, traumatismos, sea mayor y uno va a tener que modificar ciertas intensidades de ejercicio en función de los riesgos que pueda conllevar eso. Pero mantenerse activo implica competitividad, implica recreación e implica socialización. Y esto es lo que desde temprana evolución estimulamos en todos los pacientes, mantenerse activos y no perder la socialización. En esa etapa también temprana ahí aparecen terapias no convencionales, ¿sí? Muchas terapias no convencionales han sido probadas en Parkinson. Convencionales, no convencionales significan complementarias, no las alternativas. Y que han demostrado beneficios no solo en los síntomas motores, sino también en los no motores,
Y en lo que tiene que ver con los síntomas motores, básicamente se hace mucho hincapié en lo que es la prevención de las caídas, el trabajo del equilibrio, la marcha y prevención de caídas. Y muchas resultan agradables, porque uno le pregunta al paciente, ¿qué le gusta hacer? Y la verdad que a mí me gustaría hacer algo de meditación, algo tranqui, bueno, tai chi, yoga. Otro dice, no, no quiero saber nada con eso. Entonces, hay terapias que uno puede elegir en función de lo agradable que pueden significar para el paciente y el impacto social positivo que eso puede tener. Y el Tai Chi, Yoga y Qigong, yo no conozco en detalle las disciplinas, pero son disciplinas derivadas del arte marcial chino. Trabajan con movimientos suaves, de coordinación, de respiración, trabajan mucho con lo que es postura y equilibrio, y tienen estudios, sobre todo el Tai Chi. Hay un estudio del 2014, que fue bien hecho, controlado con un grupo control. Obviamente que todos estos trabajos son chinos, porque ellos son expertos en estas disciplinas, pero han demostrado que, por ejemplo, este trabajo del 2014 evidencia efectos beneficiosos sobre equilibrio y la movilidad funcional. No demostró, por ejemplo, que mejore la velocidad de la marcha y la longitud de los pasos, pero como tiene bajo riesgo de injuria, son ejercicios suaves, los pacientes tienen muy poca probabilidad de caerse, están bien controlados, son recomendados para pacientes que tienen problemas de equilibrio. Al igual que el yoga y el Qigong, que son disciplinas que trabajan más con la meditación. Ahí está Mr. Bean, que le da un ok al uso de estas disciplinas. Otra terapia complementaria es la terapia musical. Terapia musical engloba varias disciplinas, desde escuchar música, cantar, hacer ejercicios con la voz, tocar instrumentos, bailar, ¿sí? O realizar movimientos corporales en sincronía con un ritmo musical. Utiliza señales rítmicas, generalmente auditivas, y esas señales rítmicas están demostradas que tienen un beneficio sobre lo que es la velocidad de la marcha, la longitud de los pasos y en muchos casos mejora situaciones de freezing, que es un síntoma muy desafiante para nosotros como neurólogos y muy invalidante para los pacientes que lo tienen, que es este fenómeno de quedarse pegado al piso, que muchas veces, por no decir la gran mayoría, no tienen una gran respuesta a las terapias farmacológicas. Y dentro de esa terapia musical, en nuestro medio, ha sido muy estudiado, muy nombrado el tango, ¿sí? Y el tango no es porque el tango sea mejor que bailar salsa, merengue o una chacarera, sino que, bueno, es algo muy de acá, muy autóctono de esta zona, y tiene estudios que han demostrado cierto beneficio. ¿Y qué es lo que brinda el tango? El tango tiene, o cualquier ritmo musical, estimula funciones cognitivas, porque el paciente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aprender a ver, eso no se va a gastar. Entonces tendría que ir a un profesor que me enseñe a hacer los pasos, ¿sí? Lo cual pone en marcha mecanismos atencionales. Todo eso es toda una circuitería química a nivel del lóbulo frontal y de los ganglios basales, que es la zona que queremos estimular en los pacientes con Parkinson. Permite lo que se llama la ejecución de múltiples tareas, es decir, el paciente tiene que estar atento al paso de lo que aprende, atento al movimiento de su compañero, tiene que estar atento al movimiento del resto de las parejas en un ambiente cuando bailan mucho. O sea, tiene que estar atento a varias actividades o varias tareas a la vez. Y eso es también un estímulo cognitivo significativo. El aspecto social, de ir a un lugar, a juntarse con gente y desarrollar una disciplina agradable, lo cual tiene un impacto significativo en la calidad de vida. Y fíjense que hay estudios que no son argentinos inclusive, que han demostrado en grupos de pacientes beneficios con el uso del tango. El de arriba es un estudio alemán que mostró que los pacientes cuando le hacen escala, que es lo que utilizamos nosotros para evaluar los pacientes, mejoran la escala motora después de un programa de tango, mejora el equilibrio, mejora la marcha. Y este estudio de abajo, que es un estudio de la Universidad de Washington del año 2012, hizo una prueba piloto con 62 pacientes y un grupo control. O sea, el grupo control es
gente que no tiene nada, no tiene enfermedad de Parkinson, y 62 pacientes con Parkinson le hacían un programa de tango 2 veces por semana durante un año. ¿Sí? Y lo que vieron es que cuando los evaluaban sin medicación, disminuían hasta un 29% el score motor de la UPDRS-3, que es la escala motora que utilizamos nosotros para decir si el paciente, desde el punto de vista motor, está mejor, igual o peor cuando hacemos la revisación clínica. Tenían casi un 30% menos de impacto motor después de 12 meses de un programa de tango. La terapia vibratoria de Charcot. Charcot ha sido en el siglo XIX un prestigioso neurólogo francés. Los neurólogos franceses se han caracterizado por la observación y por la semiología, son los que revisan a los pacientes y nosotros hemos aprendido mucho de ellos a través de los años. ¿Y qué veía Charcot en el siglo XIX? Que los pacientes cuando les llegaban al consultorio, que viajaban durante horas en tren o en carruaje, veían que los pacientes se sentían mejor. Y él propuso de que el viaje largo, el traqueteo del tren o del carruaje, podría esa vibración tener algún efecto positivo. ¿Sí? Y generó una silla con un mecanismo de vibración y lo sentaba a los pacientes en esa silla para ver qué resultados tenía. Muchos años después, ya en el 2012, se trató de reproducir la experiencia de Charcot en un estudio bien controlado. Se agarraba un grupo de pacientes con Parkinson, se los sentaba en una silla con vibración, y un grupo control que se los sentaba en otra silla que tenía otra serie de estímulos no vibratorios, y lo que vieron es que los dos grupos tenían una mejoría por igual que les duraba 2 semanas. Por lo tanto, se propuso que esa estimulación vibratoria tenía más un efecto placebo, un beneficio real, y entonces aparece ahí el emperador romano y le baja el pulgar a la terapia vibratoria. ¿Sí? Ya metiéndonos en las intervenciones convencionales, ¿cuáles son las terapias convencionales que tenemos a disposición para los pacientes? La fisioterapia incluye desde entrenamiento aeróbico, ejercicios de fuerza y velocidad, ejercicio de equilibrio, entrenamiento de marcha. La rehabilitación visual, esto es muy importante y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Los pacientes con Parkinson tienen muchas cosas visuales que a veces limitamos. Suelen tener menos agudeza visual, tienen menos sensibilidad a los contrastes y discriminan menos los colores, y tienen trastornos en los movimientos oculares. Movimientos lentos, a veces cuesta tener fijación ocular, tienen menor parpadeo. Al tener menor parpadeo lubrican menos la córnea, eso produce sequedad, irritación y a veces genera un aspecto turbio que repercute en la agudeza visual. Y es importante que los pacientes vayan al oculista, porque por ahí necesitan algunas medidas, el uso de lentes o el uso de gotas, bueno, para mejorar la capacidad visual. La hidroterapia es otra disciplina, la terapia ocupacional, el monitoreo nutricional, está dentro de las terapias estas convencionales, porque sabemos que muchos pacientes con Parkinson suelen perder en la evolución de su enfermedad hasta un 10% de su peso corporal. No se sabe muy bien los mecanismos, pero están atribuidos al tiempo de evolución de la enfermedad, están atribuidos a la severidad de los síntomas parkinsonianos, a las diskinesias o esos movimientos involuntarios que muchas veces son consecuencias de la medicación, a la edad del paciente. Hay muchos factores que pueden intervenir en que los pacientes bajan de peso aún alimentándose bien, aún no teniendo ningún problema clínico. Terapia cognitivo-conductual, ¿sí? La terapia psicológica, ya lo veo a la licenciada Martínez, la encargada en nuestro servicio de esto, de estimulación cognitiva, mucho más la licenciada Fernanda López, terapia del lenguaje y del habla y terapia de deglución. Acá tenemos fonoaudiólogas que nos ayudan en esto, en nuestros pacientes, y que van a ser indicadas y recomendadas de manera individual, dependiendo de las características de cada paciente. ¿Sí? Pero eso es todo el arsenal, así como tenemos muchos fármacos, tenemos muchas estrategias de rehabilitación
para brindar a nuestros pacientes. Bien. ¿Cómo y cuánto de ejercicio o de la terapia física deberían hacer los pacientes? Bien. Basándonos en guías que están estandarizadas, que son guías europeas, propone que los programas de rehabilitación tienen que ser basados en objetivos. ¿Sí? No es, haga algo, no, objetivo. ¿Qué es lo que quiero mejorar? Un programa específico. Y que ese programa tiene que ser individual, tiene que estar orientado a cada paciente, que va a depender de la capacidad física del paciente, de las posibilidades de traslado y transferencias que tenga ese paciente, de las habilidades manuales, de cómo está su equilibrio, cómo está su marcha, cómo está su lenguaje y cómo está su descripción. Porque muchos pacientes por ahí no tienen problemas para tragar y no requieren intervenirse precozmente en la rehabilitación fonoaudiológica para la deglución. Obviamente que esto va a depender de las etapas de progresión que tiene la enfermedad, en qué estadio. Para eso vamos a necesitar una evaluación física precisa utilizando escalas de medición. Esto hay que escalarlo, hay que hacer escalas para saber dónde estamos parados con las capacidades físicas de los pacientes. Y va a depender del estado cognitivo y de la fatiga de los pacientes. La fatiga es un síntoma muy difícil de medir, pero es un síntoma de queja frecuente de muchos pacientes, que no es ni falta de aire, que no es un problema cardiológico, es un síntoma de cansancio, de falta de energía, que muchas veces es muy limitante y muy difícil de manejar desde el punto de vista terapéutico. Volviendo al tema de la neuroplasticidad, sabemos que la lentitud de los pacientes con Parkinson hace que cuando un paciente entre en un programa de rehabilitación, va a requerir más tiempo para aprender esos ejercicios. ¿Por qué necesita más tiempo? Porque los ganglios basales, estas estructuras del cerebro que están enfermas en el Parkinson, son estructuras que lo que hacen es consolidar y automatizar programas motores aprendidos. Cuando nosotros aprendemos un movimiento, se consolida y se automatiza en esas estructuras del cerebro. Y eso está alterado en la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, el aprendizaje se puede hacer, pero van a requerir mucho más tiempo. Y ahí aparecieron distintas experiencias. Hay quienes sostienen que 2 sesiones por día durante los 5 días de la semana, días hábiles, durante 4 semanas, estudios demostraron que el beneficio se sostiene por 1 año. ¿Sí? ¿Y qué beneficio? Bueno, el paciente está mejor, pero también no tuvieron que aumentar la dosis de levodopa durante ese año, porque el beneficio que le dio el ejercicio fue suficiente como para sostenerse bien. Ahora, cuando el ejercicio fue sostenido en el tiempo, los beneficios fueron hasta 2 años. Entonces, hay quienes proponen hacer una frecuencia baja de ejercicios o intermedia, o sea, 2 a 3 veces por semana, en lugar de todos los días. ¿Y esto por qué? Para evitar la fatiga y para darle tiempo al paciente que aprenda, que consolide ese aprendizaje. O sea, no estar estimulándolo todos los días, porque muchas veces no le damos tiempo a que ese aprendizaje sea consolidado en las estructuras cerebrales. Entonces, se propone hacer ciclos periódicos de rehabilitación intensiva. Por ejemplo, 4 semanas, intensivo, descanso, 4 semanas, intensivo, descanso. No es que esto sea la regla, pero esto es lo que han demostrado algunos estudios realizados con pacientes con Parkinson en distintas estrategias de rehabilitación. Por último, en la era del Internet y de la tecnología y de los teléfonos inteligentes, la tecnología se incorpora en programas de rehabilitación. ¿Sí? Fíjense, este es un estudio hecho por la Sociedad Neurológica Española en el 2017. Hizo una investigación y descubren que había en esa época 125 aplicaciones dedicadas a la enfermedad de Parkinson. En teléfono, uno podía bajar 125 aplicaciones, de las cuales algunas tienen que ver con información sobre la enfermedad, otras con escalas de valoración y algunas con tratamiento. Tratamiento no que pastilla tomo, sino ejercicio. ¿Sí?
pero tienen baja evidencia científica. O sea, todavía no hay estudios que consoliden estas prácticas. ¿Y qué hace la tecnología en la rehabilitación del Parkinson? Hay dos acciones, que son las que ven ahí arriba, que se llama imaginería motora y observación de acciones. ¿Qué es esto? La imaginería motora es imaginar un movimiento sin ejecutarlo realmente, sin activar nuestros músculos. Me imagino que hago algo. El mono, imagina que toca ahí el bajo, pero no lo hace. La observación de acciones es observar cómo aprender un movimiento observando a otra persona haciéndolo. Esas son dos funciones cognitivas. Y esas dos funciones cognitivas están preservadas en la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, el paciente que aprende a bailar tango, si después imagina los pasos del tango en situaciones críticas, como puede ser el bloqueo de la marcha, puede ayudarlo a salir de la situación de crisis. Ese es el objetivo de esta imaginería motora y observación de acciones. Es una forma de aprendizaje motor que está intacto en la enfermedad de Parkinson y que hoy se incorpora mucho a distintos protocolos de rehabilitación en la enfermedad de Parkinson. Otro tipo de tecnología son el uso de señales a través de dispositivos portátiles. Nosotros lo hacemos más casero, ¿sí? Por ejemplo, este es el paciente del doctor Pellene, ¿sí? Que tiene Frisi, que el señor, cuando no tenía Parkinson, era muy hábil jugando al fútbol. No era jugador profesional, pero jugaba muy bien al fútbol. Y él descubrió que cuando le pasaba esto, que no lo resolvía con medicación, con una pelotita de trapo que ahí desenvolvió, pega como si estuviera pateando una pelota, porque es una habilidad aprendida, y sale de la situación. Y así muchos pacientes descubren que utilizando estrategias visuales, por ejemplo, rayas, como ven allá, obstáculos en el piso, o hay andadores o bastones que el paciente cuando tiene crisis prende una luz, un rayo láser que se dibuja en el piso y eso actúa visualmente como un obstáculo y le permite salir al paciente de esa situación de crisis. Así, hay un montón de estrategias, algunas más tecnológicas. La licenciada López, en su momento, Rodríguez, participó de un estudio piloto, donde muchos de ustedes aquí participaron, donde los pacientes eran entrenados a caminar siguiendo el ritmo de un metrónomo, un aparato que mete un ritmo, tac, 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 tac. Cuando se les sacaba ese ritmo, el paciente aprendía eso, había aprendido, y se vio que esos pacientes mejoraron muchos aspectos de la marcha, como la velocidad y la longitud de los pasos, y eso se sostuvo un tiempo. Obviamente, una de las desventajas que tienen estas estrategias, estas señales, son que cuando se suspende el estímulo, rápidamente el paciente vuelve a la situación basal. Entonces, se requieren estímulos continuos. Muchas veces las claves o señales pierden efectividad con el tiempo y hay que ir cambiándolas. Y los pacientes responden a diferentes señales. Es decir, el que responde, por ejemplo, al rayo láser, por ahí otro paciente no tiene la misma respuesta. Y bueno, las posibles soluciones son que las señales sean permanentes, que se diagramen dispositivos que emitan señales de manera permanente, que esas señales puedan modificarse cuando el paciente de alguna manera se acostumbra a la señal original y que obviamente los programas sean personalizados. En otros países más avanzados se han diseñado gafas inteligentes. Las de arriba tienen una especie de auriculares, cuando el paciente camina, emite ante situaciones de freezing una señal auditiva, un ritmo, que le permite salir de esa situación de freezing, o más inteligente, en situación crítica o bajo comando de voz, se dibuja en el campo visual de la lente como un obstáculo virtual, digamos, y ese paciente utiliza ese obstáculo virtual para poder sortear una situación de freezing.
También se utilizan mucho los videojuegos y la realidad virtual. Esto es mucho más complejo, ¿sí? Porque tenemos que tener pacientes que tengan un estado cognitivo, que aprendan a utilizar la Play, ¿sí? El videojuego. Pero el ciclismo virtual, el baile virtual y la caminata en cinta con una realidad virtual o con, como ven ahí, con una pantalla que emite señales de obstáculos, han dado muy buenos resultados en muchos pacientes con trastornos de marcha y fundamentalmente marcha y equilibrio. Esto se puede realizar en la casa. En muchos tiene un factor motivacional porque no deja de ser un juego, ¿sí? Lo cual facilita o estimula lo que se llama la adherencia a largo plazo. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, pero más allá de esto, bueno, el costo del equipamiento es muy caro, o sea, no todos los pacientes tienen acceso a comprar un videojuego o un equipamiento para realidad virtual. Y la evidencia, si bien esto es muy atractivo, y en muchos centros importantes de rehabilitación está siendo incorporado progresivamente a los protocolos de rehabilitación, todavía no tiene un grado de evidencia científica en cuanto a la efectividad y seguridad. Para terminar y concluir, así vamos a las preguntas. Como les decía, la enfermedad de Parkinson en su evolución manifiesta un montón de síntomas que no responden a las estrategias terapéuticas habituales, ni farmacológicas ni quirúrgicas. Las terapias físicas y estrategias multidisciplinarias empiezan a convertirse en las herramientas esenciales en estos casos. Algunas terapias no convencionales, el Tai Chi, por ejemplo, resultan efectivas y pueden dar mayor adherencia en muchos casos. Siempre la intervención debe ser precoz al momento del diagnóstico, siempre individualizada y con objetivos claros. Los programas de ejercicio intensivo y periódico son los que mayor eficacia demostraron a largo plazo. Y esto de la tecnología es muy atractiva, muy prometedora, pero todavía requiere un poco más de estudio. Muchas gracias.